Bienvenidos a Tecnología Disruptivas. Esta es la segunda parte de la serie sobre informática cuántica. Si no vieron el primer video, no se preocupen que voy a dejar el enlace en la descripción. Al final de la primera parte había dejado tres preguntas planteadas. La primera era ¿para qué sirven las computadoras cuánticas? La segunda, ¿cómo están fabricadas las computadoras cuánticas? Y por último, ¿cuál es el estado actual y qué nos depara el futuro de la informática cuántica? En el primer video recibí varios comentarios, por suerte todos muy positivos, y también algunas críticas constructivas, que por supuesto siempre son bienvenidas. Gerald dijo que es un tema extremadamente denso, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Francisco me comentó que entendió muy poco y que las cosas pasan demasiado rápido. Por suerte, la mayoría me dijo que se entendió, pero como muy pocos comentan, obviamente tengo que tomar en cuenta el comentario de Francisco. Y por último, Marcos sugirió que divida las explicaciones aún más, digamos, para que los videos no sean tan largos y no sean tan densos. Por esto mismo, hoy voy a responder solamente la primera pregunta que quedó planteada, es decir, ¿para qué sirven las computadoras cuánticas? Por cierto, aprovecho para decirle que leo todos los comentarios que dejan en el canal y que por ahora, ya que es un canal chico, me puedo dar el lujo de contestarlos todos también. Si no vieron la primera parte, les recomiendo que la vean antes, pero de todas formas creo que debería haber empezado la serie con esta pregunta, porque me parece que es la más interesante para un público general y sobre todo porque sirve de gancho para que nos quedemos atrapados por entender más sobre el apasionante mundo de la informática cuántica. En este video voy a intentar hacer que le explote la cabeza y al final del video, como sabrán los seguidores del canal, voy a hacer una serie de aclaraciones para desmentir algunas cosas que se dicen sobre las computadoras cuánticas. Sin más introducción, comencemos. ¿Para qué sirven las computadoras cuánticas? Esta pregunta tiene varias respuestas y voy a empezar por la más obvia. Justamente sirven para simular sistemas cuánticos. Esta probablemente sea la aplicación económica más importante de las computadoras cuánticas y dentro de un rato vamos a ver por qué. Pero antes les quiero hablar sobre un tal Richard Feynman. ¿Les suena de algún lado? Sí, es ese mismo joven físico que les comenté en el video anterior que en los años 40, trabajando en el proyecto Manhattan, había diseñado un sistema de computación en paralelo. Y no sé si notaron que también es la misma persona que está en la imagen de Cállate y calcula. Richard Feynman, en 1959, durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Física en Caltech, dio una conferencia a la que llamó «Hay mucho espacio en el fondo, una invitación para ingresar a un nuevo campo de la física», en la que habló sobre la manipulación directa de átomos, algo increíble para la época que sonaba a pura ciencia ficción, que justamente es lo que hoy conocemos como nanotecnología, lo que seguramente va a ser tema para otro video del canal. En esa misma conferencia también habló sobre la posibilidad de usar mecánica cuántica en computación. En 1981, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto a IBM, organizó la primera conferencia sobre física de la computación, un evento histórico al que fueron invitados las mentes más brillantes del campo de la física y de la computación. Esta foto fue tomada por Charles Bennett, uno de los padres de la informática cuántica. Justamente ayudó a sentar las bases de la teoría de la información cuántica. En la foto, por ejemplo, podemos ver a Konrad Zuse, quien por muchos es considerado como el padre de la computación, ya que en 1941 inventó la Z3, la primera computadora controlada por programas. También figura Paul Benioff, quien en 1981 propuso las ideas esenciales de la computación cuántica y teorizó un ordenador tradicional, es decir, una máquina de Turing, operando con algunos principios de la mecánica cuántica. ¿Adivinaron quién más está en la foto? Sí, ese mismo que están pensando, Richard Feynman, ya con algunos años más y con ni más ni menos que un premio Nobel en su haber por sus contribuciones en el desarrollo de la electrodinámica cuántica. En esta conferencia, uno de los principales temas que les interesaba a los científicos era el uso de computadoras para simular sistemas naturales, sistemas físicos, es decir, sistemas con comportamiento cuántico. Durante la ponencia de Feynman, él dijo la famosa frase: «La naturaleza no es clásica, maldición. Si quieren simular la naturaleza, será mejor que sea con mecánica cuántica». Y por suerte es un problema maravilloso, porque no parece tan fácil. Básicamente a lo que se refería es que nunca iban a poder simular sistemas cuánticos en forma eficiente utilizando computadoras clásicas, porque la lógica que utilizan las computadoras clásicas es diferente a la lógica de la mecánica cuántica. Lo que él proponía es que construyan una computadora cuántica. Muchos consideran esta frase como el nacimiento de la informática cuántica. Hoy sabemos que Feynman tenía toda la razón. Para que se den una idea, una supercomputadora, la más potente que existe hoy en día, puede simular un sistema de aproximadamente 50 electrones.
Los electrones obviamente tienen comportamiento cuántico. ¿Y por qué en particular nos interesan los electrones? Toda la química se basa en enlace producido entre electrones, por lo que solamente podemos simular moléculas muy simples, y ni hablar de simular la interacción entre estas moléculas. Con computadoras cuánticas podríamos mapear en qubits el comportamiento de distintas partículas cuánticas, haciendo simulaciones imposibles de resolver con computadoras clásicas. Cuando les digo que sería imposible, no me refiero que sería imposible con las computadoras de hoy en día, que siempre va a ser imposible, porque por ejemplo, si estamos hablando de alrededor de 600 qubits, no alcanzarían los átomos de silicio que hay en el universo para fabricar una computadora clásica que pueda simular semejante sistema cuántico. Y volviendo a los que le dije hace un rato, ¿por qué probablemente la simulación de sistemas cuánticos sea la aplicación económica más importante? Esto es debido a que nos permitiría, por ejemplo, diseñar nuevos fármacos o moléculas complejas como proteínas. O por ejemplo, también desarrollar nuevos materiales con propiedades increíbles. Algunos especulan que el uso de computadoras cuánticas podrían ayudar a diseñar superconductores que funcionen a altas temperaturas y otros materiales fantásticos. El otro uso principal de las computadoras cuánticas es resolver problemas clásicos en forma mucho más eficiente. Le voy a dar 3 ejemplos de estos problemas clásicos y estos 3 ejemplos tienen 2 cosas en común. La primera cosa que tienen en común es que su complejidad crece en forma exponencial. Esto significa que aumentando el número de elementos del problema, su complejidad en memoria y sobre todo en tiempo crece en forma exponencial. No se preocupen que esto va a quedar mucho más claro cuando dé los ejemplos. Lo otro que tienen en común estos 3 problemas es que sus enunciados son muy fáciles de entender. Cualquiera puede entender de qué se trata el problema, pero resolverlos es terriblemente complejo al ir aumentando el número de elementos. Al primer problema se lo conoce como el problema del viajante y es un problema típico de optimización que consiste en lo siguiente. Un viajante tiene que recorrer distintos pueblos. La pregunta es, ¿cuál es el mejor recorrido que puede hacer sin pasar 2 veces por el mismo pueblo? La dificultad de este problema es que al aumentar el número de pueblos, el tiempo de resolución del mismo crece en forma exponencial. El problema del viajante parece ser un típico problema de logística, que ciertamente lo es, pero también tiene aplicaciones en física y sobre todo en química. Para que se entienda mejor qué es esto del crecimiento exponencial, esto significa que, por ejemplo, si yo agrego un nuevo pueblo, a lo que llamamos nodo, la potencia de cómputo que necesito prácticamente la tengo que duplicar. Las computadoras cuánticas serían mucho mejor en la resolución de este tipo de problemas de optimización. Pasemos al siguiente problema. El algoritmo de Grover para búsqueda no indexada nuevamente es un problema muy fácil de entender y lo voy a explicar con un ejemplo. Esto que ven acá es una guía telefónica. A muchos les parecerá obvio, pero bueno, los más jóvenes a lo mejor no tienen ni idea de qué se trata una guía telefónica, así que les explico qué es. Básicamente es un libro en el que están listados, ordenados en orden alfabético por apellido y nombres, todos los teléfonos de una zona. Por ejemplo, digamos Buenos Aires. Si yo le digo, búscame el número de teléfono que les corresponde a Pérez Juan, es muy fácil. Buscan alfabéticamente Pérez Juan y me dicen cuál es el teléfono. Pero bueno, le voy a complicar ahora mucho más el problema. ¿Qué pasa si yo les doy un teléfono y les pregunto a quién corresponde ese teléfono? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir pasando las hojas hasta que la encuentre. Digamos que puedo tener suerte y encontrarlo en la primera hoja, o puedo tener mala suerte y encontrarlo en la última hoja. ¿Qué significa esto? Esto significa que la esperanza probabilística va a ser encontrarlo en una media de 500.000 búsquedas. Dijimos que eran 1.000.000, digamos la mitad. Pero utilizando el algoritmo de Grover, esta esperanza disminuye a la raíz cuadrada de n. Vendría a ser la raíz cuadrada de 1.000.000, es decir que para encontrarlo tengo que hacer solo 1.000 búsquedas. Bastante impresionante, digamos, el algoritmo este es 500 veces más potente que una búsqueda clásica. Pero todavía es más impresionante, porque como les dije, estos problemas tienen crecimiento exponencial. Vamos a ver qué pasa si en vez de hacerlo con 1.000.000 de entradas, lo hacemos con 100 millones de entradas. Con un algoritmo clásico, la esperanza de encontrarlo sería con 50 millones de búsquedas, ¿no? La mitad de 100 millones. Pero si ahora aplicamos el algoritmo de Grover, sería la raíz cuadrada de 100 millones, es decir, solamente 10.000 búsquedas. Por lo tanto, ahora con este otro ejemplo,
el algoritmo de Grover es 5000 veces más potente que una búsqueda convencional. Este tipo de problema de búsqueda no indexadas es muy importante, por ejemplo, en el Big Data, es decir, el manejo de grandes volúmenes de datos. Pasemos al siguiente problema. El último problema es el más famoso de todo y se lo conoce como algoritmo de Shor para factorización de grandes números. Primero voy a explicar en qué consiste eso de la factorización y después vamos a ver por qué es tan famoso. Estoy seguro que los va a sorprender. Veamos qué son los números primos primero. Les recuerdo que son aquellos números que son divisibles solo por uno y por sí mismo. Digamos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 19, 23, etc. Hay un teorema tan importante que se lo conoce como teorema fundamental de la aritmética, que afirma que todo número entero positivo mayor que 1 o bien es un número primo o es un único producto de números primos. Créanme que esto es así, es fácilmente demostrable. La primera demostración es del año 300 a.C., se la conoce como la demostración de Euclides. Les voy a plantear un problema. Digamos que por ejemplo les doy el número 15. ¿Cuáles son los factores primos? Fácil, ¿no? 3 y 5, es decir, 3 por 5 es igual a 15. ¿Qué pasa si ahora les doy el número 221? Ya se complica un poco más, pero estoy seguro que si les doy un poquito de tiempo, se van a dar cuenta que esos factores primos son 13 y 17. Pero ¿qué pasa si les doy el número que están viendo por acá? Puedo afirmar que con toda confianza es prácticamente imposible que me den la respuesta, ya que una supercomputadora tampoco podría resolver este problema en un tiempo lógico. La respuesta justamente son estas otras que están viendo acá atrás. Se estará preguntando, ¿y cómo sabe la respuesta si me decís que es prácticamente imposible de resolver? Esto es muy fácil, porque en realidad lo que hice yo fue tomar dos números primos muy grandes y hacer una multiplicación. Eso es un trabajo muy sencillo para una computadora clásica, lo puede resolver en milisegundos. Pero la factorización de estos números primos es terriblemente compleja y prácticamente imposible. A estos problemas se los suele llamar problemas de un solo sentido, ya que en un sentido la multiplicación es muy fácil, más que en el sentido contrario, es decir, la factorización, es terriblemente compleja. El algoritmo de Shor permite resolver esto en tiempo polinómico. Veamos qué implica esto del tiempo polinómico. Lo puede ver en este gráfico. La línea roja es el mejor algoritmo de factorización en una computadora clásica, y la línea azul el algoritmo de Shor en una computadora cuántica. Se ve bastante impresionante, ¿no? Pero esto es aún mucho más impresionante, ya que no sé si notaron que la escala del eje de las ordenadas es exponencial, es decir, el número de operaciones. Veamos esta tabla. Para que tengan una idea, sin importar mucho de qué computadora se trata, pero como vemos, con un número de 512 bits, esta computadora clásica podría factorizarlo en 4 días. Que es un tiempo lógico, manejable digamos, mientras que una computadora cuántica con el algoritmo de Shor lo haría solo en 34 segundos. Muy impresionante. Veamos qué pasa con 1024 bits. Una computadora clásica tardaría 100.000 años, mientras que una computadora cuántica lo resolvería solo en 4,5 minutos. Y con 2048 bits, 100.000 billones de años, un número que ya a mí no me entra en la cabeza. Mientras que una computadora cuántica con el algoritmo de Shor lo resolvería en 36 minutos. Prometí sorprenderlos, y si todavía no lo hicieron, no se preocupen que hay mucho más. El algoritmo de Shor es el más famoso porque en 2001 IBM utilizó una computadora cuántica de 7 qubits para factorizar el número 15 en sus factores primos, es decir, 3 y 5. Pensarán que los estoy cargando, pero esta noticia hizo que todos pararan las orejas. La importancia de todo esto es porque la robustez de la criptografía moderna se basa justamente en la dificultad de la factorización. La mayoría de la criptografía moderna está basada en sistemas criptográficos de clave pública, por ejemplo el famoso algoritmo RSA, y justamente usa esta técnica para la generación de las claves. Sin entrar en muchos detalles, utiliza la multiplicación de grandes números primos para generar las claves, y para poder descifrarla hay que conocer estos números primos, o bien factorizarlos, lo que sabemos que es prácticamente imposible de lograrlo en un tiempo lógico. ¿Y cómo nos cambia la vida a nosotros todo esto? Por ejemplo, si están viendo ahora este video en YouTube desde un navegador, digamos en una PC, en una notebook, van a ver que al lado de la URL de YouTube hay un candadito. Esto significa
que están utilizando una página segura, que utiliza un algoritmo de este tipo para justamente asegurar la página. A lo mejor no les importa mucho que alguien sepa lo que están mirando en YouTube, pero ¿qué pasa si en vez de YouTube se trata del home banking? ¿O qué pasaría si están pasando los datos de su tarjeta de crédito por internet? O peor aún, ¿y si tenemos inversiones en criptomonedas como Bitcoin? Justamente por eso es tan importante este algoritmo. La vida moderna, aunque no nos demos cuenta, está basada en criptografía. Y cuando salió esta noticia en el 2001, todos pararon las orejas. Y cuando digo todos, no me refiero a científicos, matemáticos, físicos. Me refiero también a agencias de seguridad, como la NSA de los Estados Unidos. Pueden dormir tranquilos porque todavía estamos muy lejos de construir una computadora cuántica con el número de qubits necesarios para resolver este tipo de problemas de factorización. Y además existen algoritmos que en teoría superarían cuántica. También existe lo que se denomina criptografía cuántica, y cuando les digo que existe me refiero a que ya hay empresas vendiendo estos servicios, que por cierto son muy costosos, donde si un tercero intenta espiar la conversación por tratarse de un efecto cuántico, el hecho de observar haría que la función de onda colapse, por lo tanto se cortaría la comunicación en forma instantánea. Cuando lleguemos a fabricar una computadora cuántica lo suficientemente potente, podríamos migrar a otros algoritmos. Pero hay un problema de fondo que es justamente lo que le preocupa a los gobiernos. Por ejemplo, puede que el gobierno chino tenga cantidades enormes de comunicaciones encriptadas del gobierno de Estados Unidos. Los norteamericanos hoy pueden dormir tranquilos porque saben que, por más que los chinos tengan una supercomputadora terriblemente potente, sería prácticamente imposible descifrar estas comunicaciones. Pero ¿qué pasaría si un día los chinos construyen una computadora cuántica con la potencia necesaria? Estas comunicaciones guardadas serían desencriptadas con relativamente facilidad. Por eso las computadoras cuánticas no son solo un tema científico, también pueden llegar a ser un tema de seguridad nacional. Como siempre, antes de despedirme, quiero hacer algunas aclaraciones y sacar algunas conclusiones. Muchas publicaciones dan a entender que con las computadoras cuánticas podríamos resolver todo tipo de problemas en forma instantánea. Como vimos en los ejemplos, podríamos resolver problemas bastante sorprendentes, pero hay muchísimos problemas que no podríamos resolver ni con computadoras cuánticas. Este esquema muestra los distintos tipos de problemas según su complejidad. Es decir, cómo crece el coste computacional en memoria y sobre todo el tiempo cuando crece el tamaño del problema, donde P son los problemas que podemos resolver en un tiempo polinomial, es decir, en un tiempo razonable. Este tipo de problemas son los que podemos resolver con computadoras clásicas, es decir, como la PC, la tablet o el smartphone en el que están viendo este video. NP significa tiempo polinómico no determinista. Estos son los problemas que cualquier computadora podría reconocer fácilmente si se le da una respuesta correcta. Pero si en cambio le pedimos que busque una respuesta correcta, necesitaría de un tiempo astronómico. Y NP completo son los problemas más difíciles dentro de NP. Los problemas de optimización industrial, problemas financieros, optimizar vuelos de aerolíneas, etc. Todo esto es bastante complicado, así que no voy a entrar mucho en detalle. Justamente, uno de los que se denomina 7 problemas del milenio es probar la conjetura de que NP es mayor que P. Si pueden probarlo, hay $1.000.000 en premio. BQP significa tiempo polinómico cuántico con error limitado, y justamente estos son el tipo de problemas que podríamos resolver en forma eficiente con una computadora cuántica. Por ejemplo, la factorización es uno de estos tipos de problemas que está dentro de BQP. El límite de BQP todavía no está claramente definido y no se cree que contenga problemas del tipo NP completos. Como les dije, es una rama de la matemática bastante complicada, por lo que todavía no podemos probar nada de esto. Vamos a pasar en limpio las conclusiones que me gustaría que saquen sobre la pregunta planteada. ¿Para qué sirven las computadoras cuánticas? Primero, sirven para hacer simulaciones de sistemas cuánticos, lo que tiene aplicaciones en diseño de fármacos, moléculas complejas como proteínas y desarrollo de nuevos materiales. Por ejemplo, se cree que esta sería la principal aplicación económica de las computadoras cuánticas. Segundo, sirven para resolver algunos problemas clásicos en forma mucho más eficiente que con computadoras clásicas. Problemas como el del viajero, búsquedas no indexadas y factorización de grandes números. Y este último problema traería grandes cambios en la criptografía que usamos hoy en día.
Tercero y último, no resuelve todos los problemas. Se cree que no serían capaces de resolver los problemas del tipo NP completos. Nuevamente estaría muy agradecido si me comentan si se entendieron las explicaciones que acabo de dar y como siempre los invito también a dejar en los comentarios qué nuevos temas les interesa que desarrolle. Les paso a comentar qué temas me interesa a mí desarrollar para el canal. Tengo ganas de hacer un video sobre blockchain, bitcoin y otras criptomonedas. También me gustaría hacer toda una serie de videos sobre exploración espacial privada donde hable de empresas como SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, Rocket Lab, entre muchas otras. Coméntenme qué opinan sobre estos temas y también si les interesa que siga la serie de videos sobre impresión 3D o esta otra serie sobre informática cuántica, ya que les recuerdo que todavía quedan planteadas dos preguntas sin responder. ¿Cómo están fabricadas las computadoras cuánticas y cuál es el estado actual y qué nos depara el futuro de la informática cuántica? Me despido con una frase de Richard Feynman, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, que creo que nos va a servir de consuelo a todos. La frase dice así: si ustedes piensan que entienden la mecánica cuántica, es que no la entendió. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.